El IMER y Radio Ciudadana presentan Zona E, un programa de Reinventa, incubadora de ideas AC, con Carlos Acosta. Zona E, reinventa tus ideas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Zona E. Desde Reinventa Incubadora de Ideas estamos muy emocionados porque el día de hoy nos acompañan dos grandes personalidades del desarrollo, de la innovación y del impacto social. Y sin más preámbulos, me permito presentar a Mario López Espinosa, coordinador del proyecto Innovación para el Desarrollo Equitativo de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mamá? Muchas gracias por acompañarnos. De la misma manera, Andrés Torres Scott, presidente y fundador de la Agencia Mexiquense de Cooperación para el Desarrollo, le damos una cordial bienvenida. Gracias, Carlos. Hola, man. Andrés, ¿qué tal? Pues el tema de hoy creo que sería inacabable. Sin embargo, vamos a tratar de tocar un poco las piezas. Y me gustaría mucho, ya que ustedes son grandes estudiosos de este tema, aterrizar en una definición de desarrollo. Para ustedes, ¿qué es el desarrollo? ¿Y cómo crear un desarrollo funcional, si vale la pena expresarlo de esta manera? Pues es toda una pregunta, ¿no? ¿Qué es desarrollo? Recuerdo que en alguna ocasión me tocó impartir un taller a un grupo de presidentes municipales promovido por la Asociación de Municipios de México. Y se me ocurrió preguntar, digo, ¿por qué no ponen en un papel cada quien qué entienden por desarrollo local, ¿no? Y eran 34 presidentes municipales y fue tan interesante ver que fueron 34 versiones absolutamente diferentes, todas. Claro. Algo que alguna vez también hicimos con el tema de educación. Y lo hicimos con maestros y dijimos, ¿qué es educación? Tú ponme tu definición y la verdad tiene una definición tremenda. Aquí, ¿cómo concebimos, de hecho, el desarrollo? A mi juicio, el desarrollo es el estadio al que llega una organización social, cualquiera que sea sus menciones, si puede ser un pequeño pueblo, una comunidad, una colonia, un municipio, lo que fuere, en el que sus integrantes, con su esfuerzo laboral, logran allegarse la satisfacción básica de las 5 necesidades esenciales en materia de alimentación, salud, vivienda, educación y vestido, y que en un esfuerzo colectivo, donde hacen confluir recursos de todos, se pueden allegar el respaldo básico para una convivencia social. Y cuando digo el respaldo básico me refiero a toda una serie de acciones, como pudiera ser el alcantarillado, pudiera ser la seguridad, pudiera ser una serie de servicios públicos que permiten a una sociedad poder sobrevivir y desarrollarse y avanzar, ¿no? Yo creo que cuando el esfuerzo laboral permite esa satisfacción de necesidades esenciales, ahí se transita hacia el desarrollo. Después hay varios estadios de desarrollo, es decir, no podemos negar que España es más desarrollado que México, sin duda, pero Francia es más desarrollado que España, ¿no? Y también sabemos que Suecia es más desarrollado que Francia, ¿no? Etcétera, es decir, hay niveles ya de desarrollo. Pero es cuando cruzaron hacia el desarrollo, ¿no? A partir de ese momento que se da esa satisfacción esencial de necesidades esenciales para todos o la gran mayoría de los integrantes de una organización civil, de una comunidad civil, entonces podemos decir que se está alcanzando el desarrollo, ¿no? Esa es un poco nuestra primera apreciación de desarrollo. Muy interesante, Mario. Y para ti, Andrés, ¿cómo visualizas qué significa el desarrollo? Mira, yo estaría en esencia de acuerdo con Mario en esta idea de un estadio donde los 5 variables de posibilitar una mejora en la calidad de vida se hace sustentable y alcanzable a largo plazo. Quisiera, más que nada, si quieres, comentar más bien cuáles son las características que lo han permitido. De inmediato, a mi entender, observaremos que hay algunas deficiencias en el caso de México. Y bueno, pues sonará obvio, pero no hay ningún país que haya alcanzado el desarrollo y que no haya hecho una reforma agraria equitativa, que no haya logrado distribuir la riqueza del campo antes de lanzarse al desarrollo. Desarrollo no es que todo el mundo traiga un iPhone o todos seamos ingenieros. No. El primer paso, eso ha sucedido en Japón,
ha sucedido en Singapur, ha sucedido en Dinamarca, Suecia, Suiza, Corea, es que el campo, quienes se dedican al campo, tengan capacidades productivas y competitivas. Desafortunadamente, en este momento, esa política, esa idea es absolutamente inexistente. Yo sé que estoy haciendo aquí una doble aseveración, pero ni hay política agraria, ni hay una idea de desarrollo del campo en este momento en México, y desafortunadamente me parece que en ningún lugar de América Latina, ¿no? Entonces, pues, ¿qué depara el futuro? Pues mientras no exista esta, no lo habrá. En segundo lugar, no quisiera llamarme una reforma educativa, sino un sistema educativo donde en las escuelas, más que, y vuelvo a insistir, la educación bismarckiana de la memorización, la repetición y la duplicación o replicación de actos, actividades o facetas disciplinarias sobre todo, se repita. Ya es imposible que, no es imposible, es increíble que Bismarck inventó eso de forrar los cuadernos y hacer los márgenes en 1878 para que la educación fuera uniforme, mientras que ya en el siglo XX, o sea, no estoy hablando, ya en el siglo XX eso ya había pasado de moda. Aquí todavía sigan regresando niños de la escuela porque no les ponen el margen, ¿no? O sea, estamos completamente al revés. No sé si las escuelas quieran que estemos como en el siglo XIX o cuál sea el punto, pero bueno. La tercera son países donde el liberalismo, como una filosofía en el que se respetan los derechos humanos, se respeta la opinión, se respeta la equidad y la participación del resto, son los que están por encima de cualquier otra cosa. Y aquí no es cuestión del gobierno. El hecho, y parece absurdo, pero no lo es, el hecho de que domine una filosofía liberal es que cuando me toque el semáforo en rojo a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, no me lo voy a pasar, porque no es ni responsable, ni es equitativo, ni es ejercer mi libertad, ¿no? Y ese es un ejemplo para dar a entender que no es que el gobierno tenga que hacer todo esto, es que en gran medida es parte de la sociedad. Podía haber debates en cada uno de estos aspectos, si la educación, por ejemplo, en Japón fue primero la agricultura y luego lo liberal, o lo liberal y luego la agricultura, o si lo liberal fue después, en fin, y también en las definiciones y sus puntos clave. Pero yo creo que esos tres son los principales, ¿no? No hay un estado desarrollado donde estos tres no predominen, y no vas a encontrar que estos tres predominen en un estado que sea subdesarrollado. Claro, bueno, retomando las definiciones que nos hacen, entonces, ¿en quién recaería o a quién le compete fomentar el desarrollo? Y dentro de su ámbito de acción, precisamente yo cerraría la pregunta, ¿qué cosas tendrían que generar o en qué manera pueden obligarse para lograr consolidar ese desarrollo de los diferentes actores? Yo daría una respuesta relacionada también con lo que acaba de señalar Andrés y que comparto, sin duda. Relacionada con la educación, el fenómeno cierto, la educación, el desarrollo, también esto de una reforma agraria, es una transformación. Yo diría que uno de los gravísimos problemas en nuestro país, en términos educativos, es la concepción misma de la educación. La educación se concibe como un verbo transitivo, cuyo sujeto es el padre, la madre, el maestro, el gobernante, el jefe, y el objeto directo que recibe la acción del verbo pues es el niño, el estudiante, el alumno, el ciudadano, el empleado. Y yo creo que ahí se parte de un factor absolutamente equivocado. Yo creo que el verbo educar es un verbo reflexivo. El ser humano, el niño, se educa a sí mismo. Se educa a sí mismo y lo puede hacer con la motivación, la guía, la orientación, el respaldo, el apoyo de maestros, de libros, de publicaciones, de todo lo que quiera. Pero siempre y cuando no sientan que son ellos los que enseñan. Nadie aprende nada que no quiera aprender. El sistema educativo se la pasa destruyendo esa propensión innata que tiene el niño a aprender. Él quiere aprender. Claro. Hasta que se la destruyen, hasta que lo acaban tratando de enseñarle a fuerza lo que a él no le interesa aprender. Y él quiere aprender otra cosa, pero no. Los adultos, el sistema dice no.
esto es lo que tú tienes que aprender. Porque un grupo de notables que saben todo, aquí decidieron alguna vez que eso es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Claro. Y la verdad es que terminan por vencerlo, terminan por convertirlo en adulto, y entonces él empieza a actuar también en ello y pierde el interés por aprender. Quizás por eso es que se lee tan poco también en México. Bueno, pues el verbo desarrollar, a mi juicio, es un verbo reflexivo, no es un verbo transitivo. No es el Estado el que desarrolla a la sociedad. No es el gobierno el que impulsa y promueve y hace y efectúa el desarrollo en beneficio de una población. Es la población. La población son en ellos. sí. El desarrollo en esencia, es un concepto endógeno por naturaleza. Jamás ha venido de arriba hacia abajo ni de fuera hacia adentro. No hay ningún país en desarrollo, ninguna zona desarrollada, ningún país desarrollado, ninguna zona en desarrollo desarrollada donde haya venido de arriba hacia abajo, de fuera hacia adentro. Ellos tienen que ser los protagonistas. Ciertamente, sin embargo, creo que hay múltiples factores que implicarían lograr un desarrollo de manera más acelerada y equitativa. Sin embargo, nos tenemos que ir a un corte por cuestiones de tiempo. Agradezco nuevamente la presencia y la participación de Mario López y de Andrés Torres. Regresaremos en un segundo para seguir conversando con este tema tan interesante. No se vayan, por favor. Síguenos en Twitter, @reinventaac y Facebook, facebook.com/reinventaac. Quédate y sigue escuchando Zona E. Esto es Zona E. Continuamos. Visita www.reinventa.org.mx o www.emprend3.mx. Hemos regresado a su programa Zona E. Recuerden, mi nombre es Carlos Acosta y me pueden escribir en Twitter en @acostadeque para poder conversar acerca de estos temas tan interesantes que tenemos. Continuamos esta mesa de desarrollo con nuestros amigos invitados, Andrés Torres Escot de la Agencia Mexiquense de Cooperación para el Desarrollo y Mario López Espinosa de la Organización Internacional del Trabajo. Andrés, ¿a ti qué te pareció lo que nos expuso Mario acerca de que el desarrollo pues tiene que surgir básicamente, si me permiten reducirlo, pues desde abajo, desde la ciudadanía en sí mismo? Sí, me parece claro, y como decía Mario, no hay un ejemplo histórico de que haya sido a la inversa, es decir, de que haya sido impuesto. Sin embargo, pensé en miles de ejemplos, ¿no? Tanto en la población alemana previa a la Segunda Guerra Mundial, que irónicamente así es como se convierte en una gran potencia industrial alemana, pero también, y el ejemplo clásico, pues el pueblo americano, ¿no? No fue un estado el que les dijo, oigan, tienen que ser democráticos, tienen que fomentar el libre mercado. No, fue al revés. La gente, ¿no? We the people, se unió e hizo el Estado. Eso es correcto, pero nos deja un poco endeble la definición sobre cómo implementarlo. Si por un lado debe de haber un consenso en la gente para ser desarrollado, y ese no lo hay pues por lo menos yo siento en México que no lo hay, es decir, cualquiera prefiere estacionarse en el cajón de minusválidos, cualquiera prefiere negarle el ascenso al taxi al ciego con el perro, cualquiera prefiere cerrarle la puerta al adulto mayor, en fin. O sea, no hay en esa cohesión social que nos indique que preferimos el desarrollo a otra cosa. Sí hay la posibilidad de que el Estado, y esta posibilidad existe, asuma el liderazgo y jale a toda la población y se deshaga de esos grupúsculos que no desean el desarrollo o los arrincone. Y me refiero a deshacer, no que viole sus derechos humanos y los desaparezca, sino que jurídicamente, económicamente, pues los arrincone para que no sigan estorbando en el desarrollo. Es obvio que si el líder de la paraestatal más grande del país tiene 3 yates y una colección de Ferraris y Lamborghinis, pues ese sindicato no está funcionando de manera democrática, liberal, ni está fomentando el desarrollo en el país, ¿no? Es lo que se llama rent-seeking activities, ¿no? Una actividad que genera dinero, pero no
desarrollo. Entonces el Estado debe de asumirse como el líder. Así lo hizo en todos los ejemplos históricos, obviamente con un consenso de la sociedad, y este Estado debe de tener la suficiente fortaleza, debe ser un Estado fuerte, no un Estado dictador, pero sí un Estado fuerte que tenga las capacidades de implementar políticas públicas distintas. Uno de los ejemplos que más me gusta es el caso de Singapur con Lee Kuan Yew, que decía, bueno, es que Singapur tiene 66% de población china. Y para el resto del mundo, los chinos son unos cochinos, lo decía él, Lee Kuan Yew, no lo digo, son unos cochinos, son sucios, tiran el chicle, tiran la basura. Entonces, ¿qué hay que hacer? El primer cambio es un cambio cultural. No se puede tirar basura en la calle. Llegó a ser hasta 8 horas de prisión tirar basura en la calle. No se puede tirar ni el chicle. No se puede tirar ni el cigarrillo. Claro. ¿Por qué? Y él lo decía, porque somos muy cochinos, culturalmente somos cochinos. Entonces lo primero que hay que jalarle al baño. Multa, si no le jalan al baño, multa. Perdón, ya estoy golpeando la mesa. Y parece ridículo, ¿no? Parece ridículo, No, pues, pero es que cuando cuando tú dices, él empezó así en 1980 y cuando murió, su país era más rico que Estados Unidos. Por supuesto, el parámetro de cambio fundamental es la cultura. ¿No? Sin duda. Entonces, bueno, por ahí diría yo, con un liderazgo del Estado, no sé qué opine aquí Mario, pero... A ver, Mario, ¿tú qué opinas? En esencia, podría estar de acuerdo, pero sin duda es necesario matizarlo, ¿no? Incluso el presentar como ejemplos fenómenos de Oriente, de China, de Singapur, de Corea, de Taiwán, hay que tomar en cuenta que los conceptos allá son muy diferentes. Para empezar, el Estado, el gobierno, es el guardián de la civilización. Es algún concepto absolutamente diferente que el que tiene el mundo occidental, nosotros, ¿no? Lo que sí diría que en términos de que un Estado pudiera liderar una transformación de esta naturaleza, tendría que tener una absoluta legitimidad. Yo digo que tiene que surgir de abajo hacia arriba y en nuestro caso no lo es. Déjame poner unos ejemplos. En nuestro país se elabora un Plan Nacional de Desarrollo, se publica, se anuncia y después algunos estados hacen un plan estatal de desarrollo. Y después quizás algunos municipios hacen un plan municipal de desarrollo. Y muy pocos, por cierto. Muy pocos. En otros países se hacen planes municipales de desarrollo. Después se discuten, se integran, interactúan y da como resultado un plan estatal de desarrollo. Y luego los planes estatales o provinciales, en fin, como corresponda, pues se tratan de conjugar todos y da como resultado un plan nacional de desarrollo. Es que es al revés. O no hay plan, no hay plan pero se da estadounidense. En otros países, los trabajadores se juntan y deciden construir un sindicato. En México se crea el sindicato y luego se afilia a los trabajadores, ¿no? Y si me permiten, tal vez una visión distinta o un parámetro distinto, ¿no será que también ante la falta de una visión y de una meta a conseguir desde el Estado, unificar los criterios para todos caminar hacia ese rumbo? Y yo creo que sería realmente peligroso, ¿no? Realmente peligroso. Okay. Porque sería el enfoque de una élite, nada más, los que van a decidirlo. De hecho, en alguna medida sucede. Ahorita explicaría esto vinculado al desarrollo. Pero para regresar al otro, yo diría que después del sindicato, en otros países los sindicatos se juntan y deciden construir una federación de sindicatos. En nuestro país se crea la Federación de Sindicatos y luego se busca afiliar a los sindicatos. Y luego llegas a una gran confederación, etcétera, ¿no? Pero lo mismo sucede a nivel empresarial. Es decir, no es que los empresarios del calzado se unieron y dijeron, oye, como en Italia, ¿por qué no formamos una organización de nosotros, los productores del calzado? Aquí no. Se crea la Cámara del Calzado y después se afilia a las empresas. Claro, se crea con todos sus directivos. Sí. Ellos son los que la crearon, ¿no? Y se crea una confederación de cámaras industriales y luego se afilia a las cámaras, ¿no? O sea, en todos los casos se da, en nuestro caso al revés. Vete al campo y lo mismo, unión de productores y todo el fútbol, es de arriba hacia abajo. Okay. O sea, nuestra democracia, no son ediciones, es de arriba hacia abajo. Corporativo. Tan es así que mira tú, uno de los problemas graves que tenemos, en el año 2000 más o menos, se dio un evento muy importante. Yo trabajaba en ese entonces en Nacional Financiera, yo era director de desarrollo de la microempresa, y el director me dice, hay una junta muy importante en Hacienda, tienes que ir, no tengo idea de qué se trata, pero parece ser, no me quisieron decir, pero parece ser que tiene que ver con tu área.
Fuimos y habían concluido un estudio, OCDE y el Banco Mundial, a nivel mundial comparativo, en donde nuestro país ganaba el primer lugar en el fracaso de proyectos productivos. Y lo ganaba en el ámbito formal, pero también en el informal. No se me olvidará ver a México después de Somalia, aún en épocas de guerra. La Secretaría de Hacienda, con gran habilidad, además, logró que no se difundiera en México, iba a dar al traste con toda una serie de planes y programas y todo, y ofreció que se integraría un equipo para estudiar y confirmar las hipótesis por qué tanto fracaso, por qué ganábamos el primer lugar. Y lo hicimos, formamos un grupo, se agregó la OIT, se agregó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se agregó el Banco Interamericano de Desarrollo y trabajamos por un año, ¿no? Uno de las causas, de razones fundamentales, es esta propensión natural que tiene México de importar de manera indiscriminada conceptos empresariales de corte anglosajón por conducto de Estados Unidos y tratar de insertarlos a fuerza en una realidad social, económica y sobre todo cultural que piensa, que actúa y que reacciona de manera diferente. Totalmente diferente. Y se lo quieren imponer. O sea, en México han tratado de imponer el FODA, por ejemplo, aunque no hay mexicano que lo entienda ni le importe. Y siempre va a mentir. Pero siguen poniendo el FODA, ¿no? Porque es lo americano, ellos dijeron, ¿no? Lo anglo-saxon. Calidad total, de repente se copia un poco a los japoneses, pero se trae de fuera, ¿no? Y la verdad es que no se comparte. Entonces entramos a un juego de simulaciones. Y encontramos en aquel entonces que no teníamos, pues, una metodología, por ejemplo, así surgió IDEC. No teníamos una metodología que impulsara, que fomentara el desarrollo productivo de abajo hacia arriba, con la participación activa, protagónica de los propios productores. Siempre tenemos una solución de arriba que les dice, así te tienes que organizar. Así lo hicimos con los esquemas de asociacionismo, bastante obsoletos, anacrónicos los que hemos importado, los hemos dejado además, pero no ha habido esta decisión de crear algo realmente nuestro, cuando la estructura es absolutamente diferente. Absolutamente diferente. En la OIT hicimos una separación entre los perfiles de emprendedor y los perfiles de empleado-trabajador. Claro. No entraré al detalle, pero con ustedes seguramente queda claro. Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos nuestra estimación es que entre el 70 y 80% responde al perfil de emprendedor. Tienen 300 y pico de años emprendiendo. En México, la absoluta mayoría, 70-80, responde al perfil de empleado-trabajador. Y luego dentro de emprendedores hicimos una separación del emprendedor productor y el emprendedor administrador. Bueno, pues la abrumadora mayoría de los muchos americanos que son emprendedores, responden al perfil de emprendedor administrador. En México, de los pocos que responden al perfil de emprendedor, la gran mayoría responde al emprendedor productor. Y sin embargo, queremos seguir trayendo todo lo que está allá, lo traducimos. Lo tropicalizan. Supuestamente tropicalizarlo. Sí. Pero no hay el valor de atreverse a diseñar de abajo hacia arriba, de que nosotros diseñemos algo para los mexicanos. Mario, un gran valor el que nos estás compartiendo el día de hoy. Sin duda es un aprendizaje y un gran mensaje para toda nuestra audiencia. Sin embargo, el tiempo, como siempre, nos apremia y estamos a punto de terminar, por lo cual le pediría de favor a nuestros invitados compartir sus datos de contacto para todos aquellos que se interesen en vincularse, conocer más de estos temas que ustedes nos han expuesto magistralmente aquí y pues hacer un comentario de despedida. Gracias. Sí, mis datos son andres@agenciamex.org y www.agenciamex.org. Me encuentran en Twitter y Facebook como Agencia Mexi. Los espero ahí. Andrés Torres Scott, muchas gracias por acompañarnos. Mario. Bueno, yo les doy un dato de una página web mía que es www.mariolopezespinosa.com. Y bueno, ahí hay documentos, los proyectos que estamos impulsando y demás. ¿Algún correo electrónico? Sí, como lo ML, como Mario López Espinosa con S, @prodigy.net.mx. Pues nuevamente muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, fue bastante enriquecedor. Zona E ha sido de los más interesantes y divertidos para su servidor. Me despido de ustedes, mi nombre es Carlos Acosta, no sin antes agradecer como siempre a Radio Ciudadana por las facilidades otorgadas para la realización de este programa y en la operación a Gamaliel González, producción Carolina Valle, contenidos Alan Montalvo. Recuerden escribirnos a contacto@reinventa.org.mx para resolver todas sus preguntas y dudas. Nos escuchamos la siguiente semana.
Escríbenos a contacto@reinventa.org.mx. Lo que escuchaste fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Reinventa, Incubadora de Ideas AC. Zona E. Reinventa tus ideas.